Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de Mundo Creepy. En esta ocasión les traemos más relatos aterradores que nos envían nuestra audiencia y que nos llegan a través de nuestro correo mundocreepyhistorias@gmail.com. Estas historias me parecieron súper interesantes, pero también creo que son especialmente largas algunas de ellas, de las más largas que hemos traído, y la verdad es que me gustaron muchísimo. Esta selección es bastante interesante y también bastante aterradora. Ya tenía rato que no platicábamos de historias como fantasmas en los baños, historias ocurridas cuando estás solo en casa, que también son bastante impactantes, así que... Y la clásica que funciona siempre, que es la de brujería, pero esta tiene, al menos la que me tocó narrar a mí, tiene un factor bastante interesante y diferente a lo que usualmente se cuenta de estas historias. Así que como siempre, pues tomen un cafecito o algo que los relaje, pónganse cómodos y ojalá que disfruten de estos relatos. Bienvenidos. Comenzamos. Durante los siguientes minutos escucharás historias que podrían quitarte el sueño. Cosas que pasan con mayor frecuencia de lo que podrías imaginar. Anécdotas vividas por personas reales, como tú, como yo. ¿Estás listo para escucharlas? Así que ponte cómodo y apaga la luz, porque yo soy Emanuel Morales. Y yo, Kevin García. Y estas son Las historias de Mundo Creepy. En mi casa ocurren cosas extrañas. Kalani. Hola, soy Kalani y soy de Tepic, estado de Nayarit, en México. En mi familia todos somos grandes fanáticos de su trabajo. Esta historia me ocurrió cuando tenía 14 años y todavía hoy en día se me pone la piel de gallina de tan solo recordarla. Aquella vez me había quedado sola en casa ya que mi familia había salido de compras, mientras yo preferí quedarme y dibujar un rato. Cabe mencionar que nuestra casa es algo pequeña, de modo que la luz del foco de la sala puede iluminar incluso hasta la cocina. En esa ocasión ya eran cerca de las 7 de la noche, y entonces apagué la luz del cuarto, la de la cocina y la del baño, dejando únicamente encendida la de la sala. Me encontraba sentada en el sillón dibujando, al mismo tiempo que escuchaba música directamente del parlante de mi teléfono, cuando entonces escuché como alguien me llamaba desde mi habitación. Era la voz de mi papá diciéndome: «Kalani, ven». Yo respondí sin levantar la vista de mi dibujo: «Ya voy». Seguía concentrada en lo que estaba haciendo, hasta que volvió a llamarme una segunda vez con el mismo tono. «Kalani, ven». «Ya voy», le repetí. Pasaron unos segundos hasta que volví a escuchar su voz. Esta vez se oía más fuerte y con cierto tono de molestia. «Kalani, que vengas». Dejé el cuaderno sobre el sillón, fastidiada por la impaciencia, y entonces grité: «¡Que ya voy!». Seguido a esto, me levanté y caminé hacia mi cuarto, pero justo cuando tomé la perilla de la puerta, mi mente reaccionó y recordé que yo era la única persona en la casa en ese momento. Del mismo modo, era imposible que mi padre hubiera entrado sin que me diera cuenta, dado que yo había estado en la sala durante todo ese tiempo. Me quedé paralizada, en estado de shock, con mi mano todavía en el pomo de la puerta, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Al mismo tiempo que sentía cómo mi ritmo cardíaco se aceleraba con cada segundo. De repente, se escuchó claramente un ruido desde dentro de la habitación. Fue un golpe fuerte y seco, el cual identifiqué enseguida. Para que me entiendan, en ese entonces yo compartía este cuarto con mi hermana y utilizábamos una litera en la que la cama de arriba era de tamaño individual, mientras que la de abajo era matrimonial, de modo que uno podía bajar directamente de una a otra solamente lanzándose, sin necesidad de utilizar las escaleras. Y ese sonido que había escuchado era exactamente igual a cuando alguien saltaba desde la cama superior hacia la de abajo. Y entonces, apenas unos instantes después de escuchar el golpe, escuché el clic de un interruptor y la luz dentro de la habitación se encendió, haciendo que el brillo se escapara por un par de pequeños agujeros que la puerta tenía. Ya para este punto el miedo me estaba invadiendo de lleno. Sin embargo, incluso con reuní el valor para abrir la puerta. Y cuando lo hice, comprobé con mis propios ojos que el cuarto estaba vacío. No obstante, las sábanas de la cama inferior
estaban arrugadas, como si alguien acabara de saltar encima de ella. Al ver eso sentí cómo mis piernas comenzaban a perder fuerza, así que salí de ahí casi corriendo hasta regresar a la sala. Traté de quedarme ahí mientras trataba de respirar con lentitud para calmarme, pero no habían pasado ni 2 minutos cuando escuché muchos estruendos al mismo tiempo, los cuales provenían desde el baño, y al ver hacia allá noté con horror que la luz se había encendido sola. No pude soportarlo más, así que terminé saliendo de la casa a toda prisa y me senté en la banqueta con el corazón a 1000 por hora. Estaba paranoica de todo a mi alrededor, tanto que cuando estaba ahí, sentada, tratando de respirar lentamente, tuve la sensación de que la gente que pasaba por la calle me estaba mirando de forma extraña. En retrospectiva, atribuyo el haber tenido esa sensación al inmenso terror que estaba experimentando. Pasó un buen rato para que me atreviera a regresar a la casa, y cuando lo hice, fui directo al baño para investigar qué había causado tanto alboroto. Cuando abrí la puerta, descubrí que todas las cosas de aseo personal estaban tiradas dentro de la regadera. Lo único que hice fue acomodarlas en su lugar antes de que mi familia volviera, y esa noche no dormí tranquila. De hecho, para ser más exactos, ni siquiera pude dormir en primer lugar. Sin embargo, además de este relato, hace poco ocurrió otra cosa todavía más extraña en la casa. Esto ya varios años después de lo que acabo de contar. Habíamos regresado un día después de una salida en familia y mientras mi mamá estaba limpiando, nos llamó a todos con cierto tono de desconcierto y nos dijo que teníamos que ver algo, pues había unas manitas. Nos acercamos todos y en la pared, justo a un lado de la cabecera de la cama, había efectivamente varias marcas de manos pequeñas plasmadas, como si alguien las hubiera dejado ahí al presionar sus palmas. Pero esto no tenía sentido alguno, pues nadie en mi familia tiene las manos así de pequeñas. Mi papá, tratando de romper la tensión, bromeó diciendo que tal vez eran las manos de un duende, pero esto a mí no me causó gracia. A continuación les voy a compartir la foto que mi mamá tomó de ese momento. Realmente no tengo idea si ambos acontecimientos se encuentran relacionados de una u otra forma, si acaso esa voz que simulaba ser la de mi padre y esas palmas en la pared tengan algo que ver entre sí. Tengo mis dudas, más aún teniendo en cuenta que este par de sucesos están separados por varios años de diferencia, pero supongo que es como la gente dice, uno nunca sabe. Vi un rostro en la oscuridad. Historia enviada por Camila Montserrat. Hola, soy una fiel admiradora del canal. Quiero contar esta experiencia que viví hace algunos años porque, aunque ya pasó mucho tiempo, aún no logro comprender lo que realmente ocurrió esa noche. En ese entonces tenía 15 años. Era un domingo por la noche y mi madre, mi padrastro y mi hermana habían salido de la ciudad por asuntos familiares. Pero yo preferí quedarme en casa, ya que no quería faltar a la escuela al día siguiente. La casa era de un solo piso, aunque bastante amplia. Junto a la sala quedaban la cocina y el comedor. Personalmente, siempre me incomodaba estar en la cocina, ya que había una gran ventana que daba directo hacia el patio, y justo enfrente del otro lado se levantaba una casa de 2 pisos. Me ponía ansiosa el pensar que alguien podría estar observándome desde ahí, ya que mi madre nunca quiso poner cortinas, pues según ella, no eran necesarias. Esa noche eran cerca de las 9, y yo me encontraba sola en casa, viendo la televisión cuando de repente comencé a sentir que alguien me estaba observando. Al principio traté de ignorar el sentimiento, convencida de que era simple sugestión, por estar sola en casa a esa hora de la noche. Sin embargo, la sensación se hizo más fuerte, e instintivamente giré mi vista hacia la cocina y por ende, hacia la ventana que estaba ahí. Y entonces logré ver algo. Levemente iluminado por el tenue reflejo de la luna, se lograba distinguir algo pegado o colgado en la pared del patio. Al tratar de enfocar mi vista desde la distancia, concluí que esa cosa parecía ser una especie de cara. En ese momento, pensé que solo era una ilusión óptica, causada por la poca iluminación en medio de la oscuridad, sumada al hecho de que siempre he tenido problemas de visión. Por ello decidí dirigirme a la cocina
para saber qué era esa cosa. Entonces abrí la ventana parcialmente y con ayuda de la linterna de mi celular, alumbré hacia afuera. Lo que vi en ese instante hizo que el alma se me saliera del cuerpo. Era la cabeza de una mujer. Esta tenía un cabello negro y largo que se le pegaba a los pómulos, como si tuviera suciedad o grasa. Su piel era de un tono anaranjado, que solo podría definir como enfermizo, mientras que sus ojos eran un par de círculos oscuros y sin brillo, carentes de cualquier rastro de blancura. Además de eso, no tenía boca. La forma general de su cara era ovalada, deforme y grotesca, simplemente inhumana. Retrocedí de golpe al ver esa cosa. Horrorizada y sin pensarlo, corrí hacia mi habitación a toda prisa. Desde ahí, llamé a una amiga que vivía a solo unas casas de distancia. Llorando le conté lo que había visto. Ella trató de tranquilizarme y me pidió que intentara tomar una foto a eso que vi. Estaba reacia al principio, pero finalmente fui al cuarto de mi madre, ya que la ventana de ahí daba directamente al muro del patio. Apenas deslicé un poco la cortina para echar un vistazo, y esa cosa volteó hacia donde yo estaba, clavando sus ojos en mí. No sabría cómo describirla. Fue una mirada seca, vacía, incluso artificial. No fui capaz de tomarle la foto, sino que al contrario me fui de regreso a mi cuarto para encerrarme ahí. Seguía hablando con mi amiga por teléfono. Me aferraba a autoconvencerme de que todo estaba siendo provocado por mi imaginación. Sentía desesperadamente que tenía que creer eso. Mientras tanto, mi amiga insistió en ir a verme, pero yo le dije que no hacía falta, ya que una amiga de mi madre solía pasar a revisar la casa por las noches, ante la ausencia de mi mamá y de mi padrastro. Casualmente, minutos después, esa amiga de mi madre me escribió para preguntarme si todo estaba bien, y yo le conté todo lo que me había sucedido. Ella llegó poco después con su esposo, cosa que agradecí con toda el alma. Ambos salieron al patio con linternas, pensando que tal vez era alguien que quería meterse a robar. Incluso comenzaron a gritar amenazas, fingiendo que tenían armas, por si alguien los escuchaba, mientras que yo observaba todo desde el cuarto de mi madre. Desde ahí, yo aún lograba ver esa cara, pero ya no como antes. Permanecía en el mismo lugar, aunque ahora se veía más borrosa, como si se estuviera desvaneciendo. De pronto se escuchó un fuerte golpe, desde atrás del patio y justo en la parte donde había un lote baldío que colindaba con nuestra casa. Instintivamente, al escuchar ese ruido, volteé mi vista hacia esa dirección, pero no fui capaz de distinguir nada por la oscuridad. Y al ver de nuevo hacia la pared del patio, el rostro se había desvanecido por completo. Minutos después, la amiga de mi madre y su esposo me llevaron a su casa, para que no pasara la noche sola. Recuerdo que mientras salíamos, vimos una patrulla rondando por la zona. Más tarde nos enteramos de que una vecina había llamado a la policía horas antes, diciendo que había visto a unas personas intentando entrar a una vivienda, la cual resultó ser mi propia casa. Hasta hoy, sigo sin entender qué fue exactamente lo que vi. Puede que haya sido una broma de quienes intentaban robar, quizás algo que colocaron en la pared para asustarme, pero no entiendo para qué hacer todo eso en lugar de simplemente entrar. Además, eso no explicaría por qué, desde un primer momento, logré distinguirla perfectamente, para después ver cómo se volteaba a verme, y luego mirarla con una forma más difusa y borrosa, hasta dejar de verla por completo. No tengo respuestas de nada, y la verdad no espero tener la desdicha de volver a encontrarme con aquella cosa nunca más. La mujer en el baño. Elizabeth Rivero. Hola, les envío saludos desde las Islas Galápagos y felicitaciones por el gran trabajo que hacen. Quería compartirles una experiencia que viví cuando tenía más o menos 10 años. En ese entonces vivía en una comunidad tranquila, en donde todos los niños de los alrededores asistíamos a la misma escuela y fue precisamente ahí donde ocurrió lo que voy a contar.
Recuerdo que era un día normal de clases en el que, durante el recreo, fui a los baños junto con mi grupo de amigas, siendo un total de 5 niñas. El baño como tal no era muy grande, solo tenía 4 cubículos y 3 lavamanos, además de que no tenía espejos en ningún lado. Sin embargo, lo que realmente resaltaba de ese sitio era el lúgubre aspecto que tenía, con sus paredes deterioradas y llenas de moho por la humedad y por el paso del tiempo, algo que se sumaba a la falta de electricidad en el lugar, lo que hacía que éste estuviera a oscuras todo el tiempo, provocando que la única luz existente proveniera de la puerta principal, la cual siempre permanecía abierta gracias a una gran y muy pesada roca colocada justo en la base. Nosotras ese día entramos riendo, hablando de cualquier cosa, y entonces terminamos de hacer nuestras necesidades, pero justo cuando íbamos a salir, una de mis amigas gritó con todas sus fuerzas, para luego decirnos con una histeria total: «¡Vi algo! ¡Hay alguien aquí!». Todas salimos corriendo despavoridas del lugar sin mirar atrás. Minutos después, le preguntamos a esa chica qué fue lo que había visto, y ella, más calmada, pero con su rostro todavía pálido, nos dijo que incluso con la poca luz logró distinguir a una mujer de cabello negro y largo que parecía vestir de blanco, la cual se encontraba en el fondo de los baños, justo detrás de nosotras. La verdad es que tras escuchar esto, ninguna le creyó, pues pensábamos que se trataba de una de esas bromas que los niños suelen hacerle a los demás simplemente con la intención de asustar. Ante esto, y debido a que siempre me había considerado a mí misma como una persona valiente, le dije a todo el grupo que yo misma iba a volver a entrar, para así demostrar que mi amiga solamente estaba tratando de hacernos una broma. Y lo hice. Entré y vi que el lugar estaba vacío. Caminé hacia adentro unos pasos más y seguí confirmando que en el sitio no había nadie. Entonces, volteé hacia la puerta, la cual, como dije antes, siempre estaba abierta, y desde ahí logré ver a mis amigas, todas a un par de metros de distancia de la entrada del lugar. Justo en el momento en que les iba a decir que no había nadie, la puerta del baño se cerró de golpe, haciendo que la piedra que impedía su cierre saliera deslizada con mucha fuerza. El portazo hizo que el sonido retumbara en todo el lugar, el cual, sin ninguna luz del exterior que lo iluminara, pasó a estar en unos momentos en una oscuridad absoluta. Yo, por el estruendo, grité y de inmediato comencé a sentir que algo no estaba bien. Era como si un instinto primitivo me advirtiera desesperadamente que en ese momento yo me encontraba en peligro. Empecé a voltear a ver a todas direcciones, aunque realmente no podía ver nada, y seguía tratando de identificar dónde estaba aquello que me hacía sentir tan insegura. Y cuando giré la vista hacia el fondo del baño, pude verlo claramente. Era una mujer, alta, de cabello negro y lacio, tan largo que casi rozaba el suelo. Estaba vestida completamente de blanco, y pese a la oscuridad del lugar, su silueta era distinguible con una claridad que resultaba francamente inquietante. Del mismo modo, justo encima de ella había una especie de caja alargada, suspendida en el aire. Era como un ataúd que estaba flotando sobre su cabeza. Yo al verla me quedé completamente inmóvil. Incluso recuerdo que detuve mi respiración. No podía gritar debido a que un doloroso nudo en mi garganta me lo impedía. Literalmente, había quedado paralizada del miedo. A mis espaldas escuchaba los golpes contra la puerta, junto a las voces desesperadas de mis amigas, llamándome y preguntando si yo estaba bien. Sin embargo, ahí dentro todo se sentía ajeno al tiempo, y mientras esta mujer permanecía ahí sin moverse y solamente observándome, yo hacía exactamente lo mismo, con una sensación de pesadez que me estaba oprimiendo el pecho. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto una luz intensa me hizo cerrar los ojos. Era la puerta que se había abierto bruscamente y una profesora estaba detrás, viéndose muy molesta. Ella me ordenó que saliera de inmediato y, aunque yo intenté explicarle lo que había visto, cuando me giré hacia el fondo de nuevo, ya no había nadie. La maestra entonces comenzó a regañarnos, creyendo que todo había sido un juego o una broma en mi contra. Mis amigas insistieron en que la puerta se había cerrado sola, arrojando a un lado la piedra que la mantenía abierta.
pero ella no les creyó, aun cuando era físicamente imposible para un grupo de niñas tan pequeñas haber movido una piedra tan pesada, sin mencionar el hecho de que yo vi cómo mis amigas estaban lejos de la puerta en el momento en que se cerró. Decidimos solo recibir ese regaño y dejar de insistir. Después de esto, el resto del día transcurrió normalmente, pero algo dentro de mí había cambiado. Desde entonces, cada vez que pasaba frente a esos baños, sentía un escalofrío que me recorría todo el cuerpo. Han pasado casi 9 años desde ese día, y aunque ya no vivo en ese lugar, todavía lo recuerdo con absoluta claridad. A veces pienso que me gustaría regresar, solo para ver ese sitio una vez más, aunque, siendo sincera, creo que no me atrevería a volver a entrar. Hola, si estás disfrutando este contenido, solo tenemos un pequeño anuncio muy emocionante que hacerte. Y es que este próximo sábado 29 de noviembre vamos a estar de regreso en la Feria Internacional del Libro en la ciudad de Guadalajara. Estaremos haciendo una firma de libros a las 5 de la tarde en el stand C22 de El Perseguidor, así que nos vemos por allá. Estamos muy emocionados de verlos una vez más, así que no falten. Nos vemos este próximo 29 de noviembre. Un doctor bondadoso. Historia enviada por Daemus Yongji. Puede que esta no sea la historia más escalofriante, pero ni yo ni ninguna de las personas a las que se las he contado hemos logrado darle una explicación. Me ocurrió cuando tenía 17 años, hace ya más de una década. En ese tiempo mi abuela estaba hospitalizada en el Hospital General de México, en la Ciudad de México. Ella había sufrido una fuerte caída, misma que le provocó una fractura de fémur, y su operación había sido programada para la semana después de su ingreso, así que tuvo que permanecer hospitalizada durante varios días. Por normas del hospital, cada paciente debía tener a un familiar acompañándolo las 24 horas del día, y en nuestro caso, fui yo quien se quedó a cuidarla. Mi mamá, aunque quería, no podía quedarse a hacerlo debido a varios motivos personales, así que me llamaba constantemente al celular para asegurarse de que no me separara ni por un instante del lado de mi abuela. Tal cual me prohibía moverme de ahí, ni siquiera podía ir por comida, agua o para ir al baño. Si acaso ella me marcaba y yo no me encontraba junto a mi abuela, me regañaba con severidad. Así que para evitar problemas, no me movía en absoluto. Debido a eso, pasé varios días alimentándome solo con pequeños sorbos de agua, prácticamente sin probar bocado alguno. Una de esas noches el hambre se volvió insoportable. Sin embargo, el antojo que tenía era de algo muy específico: un cuernito de jamón. Para los que no sepan, este bocadillo básicamente se trata de un pan relleno de jamón y queso. Llevaba horas imaginando su sabor, planeando mentalmente cómo salir a comprar uno a la cafetería del hospital o a la tienda de conveniencia que estaba enfrente. Pero terminé rindiéndome ante el cansancio y me quedé dormida poco después de la medianoche. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté sobresaltada. Abrí los ojos y lo primero que vi fue un hombre parado frente a mí. Era un doctor, quien me observaba con una expresión seria. Hasta podría decir que hostil, como si me estuviera juzgando. Me incorporé enseguida pensando que venía a decirme algo sobre mi abuela, pero antes de que pudiera preguntarle sobre el por qué estaba ahí, de repente, él desapareció frente a mis ojos. Simplemente se desvaneció en el aire. Quedé paralizada por unos segundos, procesando lo que había visto. Decidí levantarme y salir al pasillo, ya que pensaba que quizás el doctor solo había salido de la habitación, y mi cerebro tuvo una mala percepción de las cosas al seguir medio dormido. Pero cuando salí al pasillo, vi que no había absolutamente nadie y que todo estaba en silencio. Volví a entrar a la habitación y me senté de nuevo junto a la camilla de mi abuela. Comencé a hacer memoria y al hacerlo me convencí de que lo que vi no había sido un sueño. Yo definitivamente había visto a ese doctor. Lo recordaba a la perfección, pese a que lo vi solo por unos segundos. Era un hombre joven, de piel clara y cabello castaño peinado con gel. Usaba lentes y llevaba puesto un uniforme blanco de médico. Era una persona tan real como cualquier otra. Pese a todo eso,
intenté no pensar demasiado en aquello. Tomé mi mochila para usarla como almohada una vez más, como hacía cada noche. Pero al apoyar mi cabeza, sentí algo extraño dentro. Algo como un bulto que no estaba ahí antes. Entonces la abrí, y lo que encontré me dejó más que confundida. Dentro de la mochila había un cuernito de jamón, perfectamente envuelto en plástico. Me quedé en silencio, boquiabierta. No tenía sentido. Nadie se había acercado a mi mochila, ni siquiera las enfermeras. Además, no había forma de que alguien lo pusiera ahí sin que yo me diera cuenta, ya que la mochila nunca se separó de mi lado, ni siquiera cuando dormía. Sin mencionar que era justo el bocadillo que tanto había deseado unas horas antes, y era imposible que alguien hubiera podido saber esto último. Voy a ser honesta con ustedes. El hambre me venció y me lo comí sin pensarlo 2 veces. Fue literalmente mi única comida en varios días. Después de eso, pasaron más noches sin que volviera a ocurrir algo similar. Aún así, jamás pude olvidar esa extraña y muy curiosa experiencia. Con el tiempo llegué a pensar que aquel doctor que vi en ese hospital no era una persona viva, sino una especie de espíritu bondadoso que, de algún modo, se apiadó de mí al verme en ese estado tan lamentable. Similar a esas anécdotas que comparten sobre la famosa leyenda de la planchada, aunque esto no deja de ser solo mi opinión. Hasta el día de hoy, aquel suceso sigue siendo un pequeño misterio en mi vida. Un misterio del que supongo nunca voy a encontrar explicación. Estaba aterrada y no podía rezar. Lucía Calderón. Hola, me llamo Lucía y les hablo desde Argentina. Antes que nada quiero decirles que soy una gran fan de Mundo Creepy desde hace varios años. Hoy quiero compartirles una experiencia que viví hace tiempo, misma que me deja profundamente perturbada cada vez que la recuerdo. En ese entonces yo tenía 17 años y vivía en Ushuaia, una ciudad ubicada al sur de mi país, conocida por ser la última ciudad antes de llegar a la Antártida. Compartía el lugar junto a 2 compañeras de piso, cada una con su propia habitación, aunque compartíamos el baño y otras áreas comunes. El sitio era tranquilo y nunca había sentido nada fuera de lo normal, al menos hasta que llegó un día en que eso cambió. Esa noche todo transcurrió de lo más normal. Simplemente cené, realicé mi rutina y me acosté temprano porque debía levantarme a las 6 para ir al trabajo. Del mismo modo, cabe mencionar que no me encontraba estresada o preocupada por nada en particular. Me quedé dormida en poco tiempo y comencé a soñar. En mi sueño, yo estaba en un aeropuerto acompañada de varias personas que no conocía. Todos estábamos ahí esperando un vuelo que se había retrasado y conversábamos para intentar pasar el rato. En un momento, un muchacho con el que platicaba sobre que pronto estaríamos en nuestro destino, me miró fijamente y me dijo: «Pero, ¿cómo te vas a ir sin tu peluche?». Yo me quedé en silencio. El peluche al que se refería era uno que tiene un gran valor sentimental para mí, ya que lo traje de recuerdo desde mi ciudad natal antes de mudarme. Al escucharlo decir eso, pensé inmediatamente: ¿cómo sabe de mi peluche si eso está en el mundo real? En el momento en que tuve ese pensamiento, me volví consciente de que estaba soñando y desperté. Pero al abrir los ojos me di cuenta de que no podía moverme. Estaba completamente paralizada. Para esto, yo ya sabía lo que era una parálisis de sueño, pero esa era la primera vez que experimentaba una en carne propia. Yo intenté calmarme pensando que pronto iba a pasar, pero fue entonces cuando los ruidos comenzaron. Primero eran pasos que provenían desde la habitación de abajo. No era extraño oír a mis compañeras de mi propio cuarto, pero esa noche yo sabía que ellas no estaban en casa. Lo que más me inquietó en ese momento fue que los pasos no eran de una sola persona, sino que parecían ser de muchísimas y parecían estar todas ahí, moviéndose o marchando al mismo tiempo. Un par de minutos después, aquellos pasos se desplazaron por el pasillo, luego por la cocina y finalmente subieron a las escaleras, corriendo a toda velocidad. En ese punto ya estaba hiperventilándome, cuando de pronto
sentí como esos pasos entraban a la habitación y entonces escuché una voz. Era un murmullo bajo y constante y no podía entender qué estaba diciendo. Solo escuchaba cómo se movía de un lado a otro por todo el cuarto. Durante todo ese tiempo mantuve los ojos cerrados. Algo dentro de mí me gritaba que fingiera seguir dormida, que no me moviera y que controlara mi respiración. Yo obedecía a ese instinto, o al menos lo intenté, pero se volvió imposible para mí cuando esa voz se acercó a la cama. Podía sentir su presencia a mi lado. La escuchaba murmurar cerca de mi oído, tan cerca que incluso sentía el aire caliente que emanaba de ésta. Intenté entonces rezar, pues estaba completamente desesperada porque no me podía mover. Estaba a merced de esta cosa, pero cuando empecé a recitar el Padre Nuestro en mi mente, simplemente no pude seguir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y luego, nada. Las palabras simplemente desaparecían de mi mente, y por más que lo intentara, no podía recordarlas. En ese momento, todavía con los ojos cerrados, sentí cómo el colchón se comenzaba a hundir, como si esa cosa se estuviera sentando justo al lado de mí. Yo estaba presa del pánico, y dentro de mí surgió otra idea: rézale a la Virgen María. Y así fue. Comencé a hacerlo, primero con dificultad de nuevo, pero después finalmente logré completar la oración. Dios te salve María, llena eres de gracia. A medida que la recitaba, sentí que la presencia lentamente se empezaba a apartar y su murmullo se volvía cada vez más distante hasta que en un punto dejó de escucharse. Yo seguí rezando una y otra vez, casi en un trance, pidiéndole a la Virgen que me protegiera. Y entonces sentí una especie de calor que me recorrió todo el cuerpo, desde la nuca hasta los pies. Poco a poco recuperé el movimiento y entonces abrí los ojos. Me incorporé en la cama temblando de miedo y tomé mi peluche, ese mismo que habían mencionado en mi sueño. Después de esto, me cubrí con las sábanas y pasé el resto de la noche rezando en voz baja, hasta que sin darme cuenta me quedé dormida. A la mañana siguiente me levanté para ir al trabajo y al volver de decidí hacer una limpia en toda la casa. Ya lo había hecho en otros lugares antes y en otros contextos. Esa misma tarde compré sahumerios y velas e hice una limpieza completa en el lugar. Desde entonces jamás me ha vuelto a ocurrir algo similar y la verdad espero que así se mantenga, al menos durante un largo tiempo. Le hicieron brujería a mi vecino y creo que eso nos afectó. Historia anónima. Prefiero mantenerme en el anonimato. Gracias de antemano. Esta historia nos ocurrió a mi familia y a mí entre los años 2023 y 2025. Apenas nos habíamos mudado a Ciudad Juárez, así que rentábamos una de 2 casas que se encontraban en un mismo terreno. El vecino de la otra vivienda era el dueño del terreno entero, y era un señor muy amable y de edad avanzada. Era divorciado y casi nunca recibía visitas. Nosotros teníamos una buena relación de amistad con él. Por nuestra parte, todos en la familia trabajábamos en la maquila, así que la rutina era levantarnos de madrugada y volver a casa ya entrada la tarde. Habiendo dejado claro esto, el primer evento extraño que atestiguamos ocurrió una tarde del 2023, en la que al llegar del trabajo me encontré con un gato muerto en el patio, a pocos metros de la puerta del vecino. Sin embargo, este no parecía haber sido arrojado desde fuera, debido a que el portón del terreno era demasiado alto como para que alguien lo hubiera lanzado. Además, el cuerpo no mostraba señales de impactos o golpes, sino que al contrario, parecía haber sido acomodado con mucho cuidado en el suelo. Otra cosa rara de la escena era que de los ojos, nariz y boca del animal se escurría algo parecido a aserrín. Al verlo como un hecho aislado, aunque sí nos pareció inquietante, decidimos no darle tanta importancia. Días después, mi hermana salió, como siempre, a esperar el autobús, a eso de las 4:50 de la madrugada, solo para instantes después regresar a la casa
muy alarmada y pidiéndome que saliera, pues había algo en el portón. Al salir para ver de qué se trataba, vi que lo que había era una bolsa negra de plástico que colgaba del portón. Esta goteaba un líquido oscuro y espeso. Al tener de frente aquello, ninguno de los dos nos acercamos a esa cosa. En cambio, el vecino fue quien la tomó y la aventó lejos de la propiedad. Nosotros, una vez más, pensamos que era solo un hecho aislado. Desde mayo hasta octubre del 2023, comenzaron a pasar cosas más extrañas. Primero, el vecino enfermó gravemente de los pies, al punto de ya no poder caminar. Y algunos días después, la rodilla de mi mamá se inflamó tanto que también quedó incapacitada. Tuvimos que comprarle un bastón y un andador. Luego, el auto del vecino se descompuso, y seguidamente, a mí me chocaron. Por fortuna, no fue nada grave. Posteriormente, la madre del vecino enfermó gravemente durante meses, mientras que poco tiempo después, yo terminé hospitalizada por un problema en los riñones que casi me cuesta la vida. Era como si todo lo malo que le sucedía a mi vecino, en breve, también se viera reflejado en nuestra familia. Paralelamente a esto, la casa comenzó a tener un ambiente extraño por las noches. Era una horrible sensación, como de ser observada por alguien o por algo. Y por su parte, mi madre y mi hermana decían escuchar lamentos como de una mujer, que parecían provenir de la casa del vecino. También oían rasguños en las puertas y decían que nuestras perritas le ladraban a la nada. Yo no había escuchado nada de eso, ni por asomo, por lo que al principio no les creía para nada, hasta que me tocó vivir algo similar. Una tarde me quedé dormida en la litera de mi hermana. Tenía mucho sueño para subir a la mía, que era la de arriba. Estaba tratando de dormir, tapándome los ojos con el brazo para evitar la luz. No había pasado mucho tiempo cuando de repente sentí como unos dedos fríos y delgados me acariciaban el pelo y parte del rostro. Pensé que era mi hermana, ya que hacía eso de vez en cuando. Pero en el momento en el que me descubrí la cara, vi que el cuarto estaba vacío. No había nadie. Recuerdo muy bien que el miedo me quitó el sueño de golpe. Luego, a los pocos días, me cambiaron de turno en el trabajo, así que ya no me despertaba temprano. En una madrugada desperté por una serie de ruidos. Eran como bolsas moviéndose, y después el sonido del bastón de mi madre golpeando el suelo, para luego arrastrarse ruidosamente sobre este. Al escuchar todo ese escándalo, hice un shh muy molesta, para que me dejaran dormir, y los sonidos se detuvieron. Pero casi enseguida, se comenzaron a escuchar varias voces, pero estas parecían estar cantando en coro. No podía reconocer ninguna palabra. De hecho, ni siquiera parecía que esos cánticos fueran en español. Me senté en la cama, ahora completamente despierta. La habitación estaba a oscuras y miré a mi alrededor. Eran las 6:30 de la mañana. Recé el Padre Nuestro y de inmediato los cánticos se detuvieron. Aquello me aterrorizó y empecé a creerles a mi madre y a mi hermana sobre las cosas tan raras que ellas habían estado escuchando. Con el paso de los meses, las cosas siguieron complicándose. En 2024, el vecino comenzó una nueva relación sentimental y se fue a vivir con su pareja, dejando su casa prácticamente sola. Desde que él se ausentó, la presencia de ruidos extraños disminuyó y mi mamá comenzó a mejorar de la rodilla. Sin embargo, poco después, nos enteramos de que la mamá del dueño había fallecido, y él empezó a tener problemas legales y de salud, al punto de que estaba pensando en vender la casa, y justo entonces empezaron a ocurrir las cosas más fuertes. En junio, una de nuestras gatitas se enfermó de la nada, y murió a los 3 días. En esa misma noche, mi otra hermana llegó de visita con sus 2 hijos pequeños y mi sobrino de 10 años comenzó a sentirse muy mal. Estaba pálido, mareado y con fiebre, mientras que la bebé lloraba desconsoladamente.
Mi hermana decidió barrerlos con un huevo. Del mismo modo, yo, más para darle tranquilidad que por creencia, rocié agua bendita por toda la casa y comencé a rezar en voz alta. Sin embargo, cuando terminé e hice el signo de la cruz en la puerta de la casa, escuché una carcajada que provenía desde el portón. Sonaba humana. Sin embargo, sabía perfectamente que no tendría por qué haber alguien justo ahí a esa hora de la noche. Aquello hizo que un gélido escalofrío recorriera de lleno mi ser, pero seguí rezando sin moverme, hasta que el ambiente se sintió más ligero. Sin embargo, días después, otra de mis gatitas también enfermó, y murió un mes más tarde. Después, en septiembre, el vecino perdió su trabajo y llevó a vivir a su hijo a su casa. Y al poco tiempo despidieron a mi mamá. Casi nos estafan con una suma enorme de dinero. Y los ruidos extraños e inexplicables, junto a esa extraña sensación de ser observada de cerca, regresaron y se intensificaron. La experiencia más fuerte que viví ese año fue cuando me desperté de madrugada queriendo ir al baño. Yo me había sentado en la orilla de la cama y dejé mis pies colgando. En cuanto dejé mis pies en el aire, sentí que alguien me agarró del tobillo y me jaló. Igual que la otra vez, sentí que era una mano delgada y helada. En ese instante me sobresalté y entre risas comencé a reclamarle a mi hermana que no estuviera molestándome de ese modo, ya que había escuchado perfectamente cómo alguien hacía rechinar el colchón de su litera. Pero en el momento en el que me asomé, vi cómo su cama estaba vacía. Le hablé y ella me respondió. Estaba en la puerta, detrás de mí. Apenas estaba entrando al cuarto. Decidí que mejor no iba a decirle nada, ya que no quería asustarla. Sin embargo, a la mañana siguiente, me confesó que mientras ella estaba en el baño, había visto de reojo una silueta muy parecida a la mía, asomándose por la puerta, como si quisiera saltar y espantarla. Sin embargo, cuando me iba a echar en cara que ya me había visto, ella me escuchó llamándola desde nuestro cuarto, lo que hacía imposible que esa silueta fuera yo. Afortunadamente para todos nosotros, a inicios del 2025, logramos conseguir una casa propia y nos mudamos. No obstante, en los primeros 3 días dentro de esta nueva casa, mi hermana decía que escuchaba pasos y alaridos por las noches. Así que para evitar repetir lo de antes, hice una suerte de limpia en el hogar. Recé, eché agua bendita e incluso hice una cruz con alcohol como parte de un ritual para quemar las malas energías. Y cuando la encendí, se formó un remolino de fuego en la sala. A pesar de que todas las ventanas estaban cerradas y no había viento, yo en todo momento seguía rezando en voz alta. Después de eso comencé a percibir un olor espantoso. No sabría cómo describirlo. Era simplemente el hedor más horrible que había olido en mi vida. Continué recitando oraciones hasta que el fuego se apagó por completo, y desde entonces no hemos vuelto a experimentar nada parecido. Para serle sincera, no sé si todo aquello fueron solo una serie de coincidencias muy desafortunadas o una cadena de desgracias. Lo único que tengo claro es que desde que dejamos aquella casa, nuestras vidas comenzaron a mejorar. Ahora mi mamá hasta baila de nuevo, y eso que todas las opiniones médicas que nos brindaban nos indicaban que si ella no se sometía a una operación, entonces nunca más iba a volver a caminar por sí sola. A veces pienso en ese vecino, en lo que pasó con él, en lo que le habrá pasado después de que nos fuimos. También me pongo a pensar en todo lo que sucedió en la que era nuestra casa. Y aunque quiero pensar que todo eso tuvo y tiene una explicación lógica, la verdad es que nunca la encontramos, y dudo mucho que algún día la vayamos a encontrar. Muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio. Recuerda que si a ti te ha ocurrido algo extraño, aterrador o paranormal, nos lo puedes enviar a nuestro correo mundocreepyhistorias@gmail.com y ahí puedes contarnos lo que tú quieras y muy pronto podrías ver narrado tu relato aquí en un episodio.
También si nos estás escuchando a través de plataformas de audio, en esta ocasión presentamos una evidencia y algunas ocasiones estaremos presentando evidencia ya sea en fotografías, audios o videos. En este caso, pues los invitamos a que vayan al canal de YouTube donde pueden encontrar este mismo contenido y la evidencia ahí también visual para que lo puedan ver ahora sí que bien, tal cual como se describió en la narración. Recuerden seguirnos en redes sociales donde me encuentran como @Emanuel_Night Y a mí como @Kevin Masketman. y al canal como @Mundo Creepy Oficial o Creepy Mundo en X. Sin más que decir, nos despedimos y nos vemos la próxima semana para más historias de Mundo Creepy. Buenas noches.